chuva, já são 6h20, né, para termos um tempo razoável para conversar, para ouvir a professora Norma Angélica Castilho Palma. Queria começar agradecendo a presença aqui da Norma, que estava no Rio de Janeiro para uma outra atividade, né? Tem aqui a sua filha que está fazendo intercâmbio na USP, então estava passeando aqui por São Paulo, né? Ela e o Francisco, seu marido, que também é um estudioso dos códices mesoamericanos, ou seja, acho que são pessoas que a gente está fazendo um primeiro contato, mas a ideia, enfim, é apenas que seja um primeiro contato de outros. E gentilmente nos ofereceu a Norma uma palestra a partir desse contato no Rio de Janeiro com um grupo de estudiosos da Universidade Federal Fluminense, de fazer essa conversa aqui com a gente, trazer essa palestra, né, que vai tratar sobre essa cidade de Iztapalapa, né, analisada numa longa duração, uma cidade que tem uma história pré-hispânica, processo de conquista, mundo colonial, e se torna depois um pueblo, uma cidade, um bairro da cidade do México, na região lacustre aí. E a Norma tem então feito, acho que essa interessante investigação que conjuga história, uma longa duração e também investigação de campo, trabalho de campo, né, num trabalho de etnohistória, que vai nos apresentar aí na sua palestra. Muito obrigado, Norma. A Norma é professora, né, professora e investigadora, professora e pesquisadora na Universidade Autônoma Metropolitana, justamente na unidade de Iztapalapa, e tem publicado livros sobre esse tipo de estudo de longa duração de sociedades coloniais, né, um deles intitulado aqui Cholula, Sociedade Mestiça na Cidade Índia, e ela está deixando para a gente esses exemplares, né, para a gente poder depois, com prazer, lê-los. Muito obrigado pelos livros. E o trabalho que mais ela vai apresentar hoje, o mais relacionado à palestra de hoje, Quando a Cidade Chegou à Minha Porta, né? Uma perspectiva histórica dos pueblos lacustres, né? A explosão demográfica e a crise da água em Iztapalapa. Norma, muito obrigado pela presença. Então, te passo a palavra, agradecendo mais uma vez pelas gentilezas. Boa tarde. Eu vou falar em espanhol. Eu falo muito português, mas eu falo um pouco de outro. Agora eu vou falar em espanhol, como dito. A história de Iztapalapa conjuga uma história prehispánica, como ha dicho el Claudio, muy antigua, que data desde incluso antes de Cristo, donde justamente Culhuacán era el pueblo más importante, el señorío más importante. Los culhuas eran los herederos de la toltequidad, que era el linaje considerado el más noble. Entonces, ellos eran ya para el siglo XVI, estaban sometidos por los mexicas, que habían sido sus antiguos vasallos. Una historia común del dominado que se convierte en dominador, y en el cual se funda un nuevo linaje y una nueva alianza, que es la alianza Culhua-Mexica. Ellos fundan este nuevo linaje siempre casando hombres mexicas con mujeres culhuas, y a su vez casando también a los de la Triple Alianza, o sea, esta confederación que domina no solo el valle o cuenca de lacustre de México, sino incluso someten a prácticamente todo el centro de México. Entonces, ellos siempre casan con mujeres culhuas para transmitir la nobleza, y vamos a ver que este patrón de matrimonios entre la nobleza emparentada, también una historia común, entre culhuas, mexicas
y texcocanos va a mantenerse hasta el siglo XVII, hasta que ellos van a comenzar a mezclarse con los españoles. Bueno, por eso he comenzado y por el mapa de Culhuacán. Es un mapa elaborado alrededor de 1580 a partir de las relaciones de una petición hecha por Juan de Obando en España, un cuestionario que se envía a todos los pueblos indios de la Nueva España para saber la historia, la geografía, la latitud, el clima, lo que tributaban, alguna noción de historia para estas relaciones. Los corregidores, que eran la institución que se instala desde alrededor de 1535, pero sobre todo 1540, estos corregidores o alcaldes mayores buscan información con los indígenas viejos para saber y para pintar estas historias y responder a la corona sobre las preguntas precisas de quién es el cacique, cuáles son los pueblos cabecera, cuáles son los pueblos sujetos, qué tributaban en tiempo de Moctezuma, cuál es su clima, qué se produce, etc. Entonces, este documento que todos estos documentos, muchos de ellos se resguardan en la colección Nettie Lee Benson de la Newberry Library Collection de la Universidad de Texas, en Austin. Y sobre todo los mapas pintados. Algunas de estas relaciones ya están editadas en español y bueno, muchas son utilizadas por nosotros para las investigaciones de los estudios de caso. No sé si hasta aquí todo se entendió. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Alguna? ¿Podría repetir el nombre de la colección? De colección Nettie Lee Benson, o se llama Newberry Library Collection, ¿no? Está en la Universidad de Austin, en Texas. Y inclusive están ahí también, y eso sí se encuentra en México, muchos de los cuestionarios con las preguntas que se ordenaba que se capturaran. Era una colección completa que era propiedad de un historiador y coleccionista mexicano, Joaquín García y Casbalceta, y que sus nietos vendieron la colección a Estados Unidos prácticamente a escondidas, ¿no? Hoy todavía se trafican muchos códices en internet, en eBay. Es una barbaridad. ¿Se entendió? Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver en este mapa es los símbolos de lo que en este momento va a hablar Francisco también, que es el símbolo del Altepec. Bueno, más bien es a definir lo que es un Altepec en términos de la cosmogonía, de la cosmovisión indígena. En este caso, los topónimos. Siempre tenemos representados los topónimos casi siempre con una figura de Tepec, por la cuestión de que, no sé si estoy hablando muy rápido, Altepec es una palabra náhuatl que significa Atl, agua, y Tepec, cerro, y por eso siempre es un cerro. En este caso es un cerro curvo que tiene un nombre en particular que es Coliuhqui, y Coliuhqui, que es cerro curvo,
es el nombre de Culhuacán, Cerro Puro, con agua. Estos son los glifos de agua. Apenas se ve, pero es un color azul con unos círculos que significan agua, son chachihuites, que es verde o el color del agua, que también está representado en esta figura que es un tecpan o casa señorial, ¿no? Entonces es un cerro, o sea, el pueblo, es la lectura sería la casa señorial del Antepet de Culhuacán, ¿no? Y los caminos con pies son pues los caminos de tierra, y en unos casos los que cruzan por el agua están marcados los detalles de los puentes de madera, ¿no? Aquí, etc. Y las iglesias estarían representando los barrios o pueblos, estancias o pueblos sujetos, ¿no? Este en particular es uno del que voy a decir más adelante unas palabras, porque es una estancia que el cacique de Iztapalapa destina para su capellanía, para que siempre a lo largo después de su muerte se sigan diciendo misas cantadas y rezadas, y con la renta de las tierras de este lugar se paguen estas misas, ¿no? Bueno, entonces, en algunos casos, bueno, este nada más es un manantial o ojo de agua, ¿no? Como el libro va a tratar mucho del agua, bueno, mucho de lo que más adelante voy a hablar, ellos hicieron muchas represas de agua. Unos de estos son aljibes, contenedores de agua. Hay partes del pueblo que tienen el nombre contenedor de agua, aljibe de agua, Atlalilco, que es el contenedor de agua, ¿no? Y todos los otros, como dije, son pueblos sujetos. Hasta la fecha, esta cordillera, que es un conjunto de cerros, es el que divide Iztapalapa de Chalco y también separa hoy lo que es la capital del Estado de México. Entonces, la idea, bueno, una cosa que es muy importante en general en todos los mapas pintados es que están orientados. Paco habla mucho de eso en el Códice de Cholula, es decir, lo que está muchas veces arriba es el oriente y no el norte. Entonces, oriente, poniente, y a veces es norte, sur, ¿no? Bien, entonces, para dar una primera idea de este solo señorío, que es el señorío de Culhuacán, bueno, puse esta diapositiva, pero existe otro mapa que es igual de Iztapalapa, que ese no lo pudimos localizar, pero de los otros 4 señoríos que componen la confederación cuatripartita del Antepet complejo de Iztapalapa, tampoco hay estos mapas. O sea que de estas relaciones geográficas, no siempre tenemos todas, ¿no? Sino algunas aleatoriamente, porque muchas se han perdido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay relación para San Mateo, Churubusco, porque mucho solo se hizo desde Iztapalapa, ¿no? Entonces, para profundizar más sobre la idea de Altepet, que es un concepto que se traduce por señorío de un señor o el lugar donde reina un señor, pero esta idea cosmogónica, o sea, el contenido religioso y pues, cosmogónico que tiene Altepet, sí quiero que Paco profundice más, ¿no? Bueno, yo voy
voy a apoyar un poco a Norma, dando los antecedentes de la idea, la concepción del Altépetl como una jurisdicción política de raigambre prehispánica. Y bueno, Norma ya habló un poco de su referencia glífica, ¿no? Que es un cerro, no necesariamente con la curva, porque eso es toponimia, es el nombre del lugar, pero es un cerro con agua. Y estos dos elementos glíficos tienen que ver con la tierra del Altépetl y los recursos naturales que se necesitan para sustentar una organización política, ¿no? El Altépetl, como casi todas las manifestaciones culturales, y como bien lo ha dicho Eduardo en su libro sobre el espacio, el tiempo en Mesoamérica, tienen una muy directa base ideológica o religiosa. Los Altépetl tienen una composición política y territorial que se deriva de las creencias religiosas, básicamente. La religión náhuatl, hablando de la religión náhuatl del centro de México, era una religión que se basaba en un principio dual. El Dios creador era un Dios llamado el Señor Dos, porque tenía una esencia masculina y femenina imbricada. Es decir, lo masculino y femenino eran una sola esencia que actuaba, y en ese sentido este Dios que vivía en el 13º nivel del cielo, en Omeyocan, hizo su descenso a la superficie de la tierra, bueno, crea la superficie de la tierra y desciende al centro de la superficie de la tierra para desenvolverse en 4 hijos, dioses que va a tener, ¿no? O sea, este dualismo se desenvuelve en 4. Estos 4 dioses, según la tradición cultural de cada grupo náhuatl, que también se observa en los mixtecos, en la cultura mixteca, fueron creados por el Dios creador, justamente para irse a cada uno de los 4 puntos, a los 4 rincones de la tierra, ¿no? Y en un acto de creación levantar el cielo de la tierra, separar el cielo de la tierra y servir como columnas en cada una de estas 4 esquinas, donde va a haber 4 árboles cósmicos, ¿no? Que van a sostener el firmamento. El centro de la tierra es el axis mundi, ¿no? El centro del eje que va a comunicar el inframundo, la superficie de la tierra y el cielo, en un gran, inmenso árbol cósmico que inclusive los mayas actuales, contemporáneos, siguen manteniendo esta idea cosmogónica en la actualidad. Y bueno, esto tiene una traducción en la vida cotidiana, en la vida política. Esta dualidad se va a observar inclusive en las esferas de gobierno, ¿no? Las esferas de gobierno de los distintos Altépetl o tlatocayos, señoríos prehispánicos, donde el gobierno no se va a ejercer por un solo rey o un solo tlatoani. Si ni siquiera Moctezuma reinó solo, tuvo una pareja femenina que era un funcionario hombre, pero se llamaba el Cihuacóatl, ¿no? Que es la serpiente mujer. Él hacía lo administrativo, mientras que Moctezuma reinaba en lo político.
Y bueno, los Saltépetl en general, los Saltépetl nahuas, tienen lo que tú comentas en el libro, ¿no? Tiene esta conformación de 4 cuadrantes, ¿no? En las que está dividido. Tenochtitlan estaba dividido en 4 grandes señoríos, ¿no? Alrededor del centro ceremonial donde reinaba Moctezuma y los grandes sacerdotes, pero cada señorío tenía sus propios tlatoani, o sea, había una independencia, podríamos decir, una confederación de 4 reinos. En el caso de Tenochtitlan estaban urbanizados en la gran ciudad. Esto se observa también en el caso de Cholula, en el caso de Tlaxcala, también había 4 señoríos alrededor, ¿no? que dividían todo el reino. Y bien, en Mexicalcingo vamos a tener el mismo principio, en Mexicalcingo, el área de los 4 grandes señoríos bajo dominación mexica al sur de la cuenca. Ahorita a lo mejor Norma les va a pasar algunos mapas donde se va a ver que es una península que divide 2 grandes lagos, y había 4 reinos fundamentales, se llamaban Nautecutli, los 4 señoríos, y son Iztapalapa, Leiva, Mexicalcingo, que es la punta de la península, que está dividido en 4, Culhuacán, del que habló Norma, es el tercero, y abajo Huitzilopochtli, o los españoles le llamaban Churubusco. Y este esquema cuatripartita fue de alguna manera respetado por los españoles, por los frailes, y en el caso de México Tenochtitlan están los 4 grandes señoríos, cada quien bajo una advocación de un santo. Pero aquí, en la anterior imagen, vemos cómo los frailes pusieron a 4 señoríos, había que buscar algo con 4 que combinara con esta idea cosmogónica indígena, y le pusieron el nombre de cada uno de los 4 evangelistas a los pueblos, ¿no? San Lucas, Iztapalapa, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos y San Mateo. ¿no? Entonces, esta es un poco la referencia, digamos, cosmogónica que permea toda la experiencia política, administrativa, cotidiana de los pueblos indios nahuas en el centro de México. Y de ahí hay toda una derivación interna, ¿no? Cada señorío tenía su división interna a su vez en 4, y dentro de esa división había división de unidades más pequeñas, los Campoli, o los Tlaxilacali, o los Chinamitl, según la tradición, todos y cada uno con una autoridad étnica noble, ¿no? Observando esta experiencia cuatripartita que tiene un origen básicamente religioso. Entonces, esto es un poco los antecedentes de los Saltépetl en el centro de México. Bueno, entonces, yo aprovecho para decirles que esto se traduce en una tradición que existe hasta hoy, que los documentos antiguos estos, no nos hablan generalmente de esto, y en cambio hoy, a través del trabajo de campo, de la tradición de las fiestas religiosas católicas que se guardan, cuando uno investiga un poco más y uno pregunta, generalmente la técnica que yo utilicé fue historia de vida, entonces no iba preguntando solo sobre los barrios, yo pregunté toda la historia de la vida de la gente, y después preguntaba más con los señores muy ancianos, ya respecto a las fiestas.
Y fue cuando ellos me dijeron, Iztapalapa está dividido en dos partes, Iztapalapa esta. Porque Iztapalapa hoy se llama a este pueblo, pero actualmente se llama todo el conjunto. En la época colonial, en la época prehispánica, se llamaba también Iztapalapa a toda la confederación. Pero cuando los españoles conquistan, estaban muy enojados porque los habían inundado en una batalla y los habían ahogado. Entonces destrozan mucho el pueblo y trasladan la capital a Mexicalcingo. Y después veremos por qué, porque es el nudo donde confluía, como veremos en el mapa, la ingeniería del sistema lacustre, ¿no? Para mantener el equilibrio de las aguas. Entonces, este Iztapalapa, el pequeño, el Altepetl simple, la confederación de los Altepetl era Hueyaltepetl, o Gran Altepetl, estaba dividido en dos partes, pero eso me lo dijeron en una entrevista en 1993, ¿no? Iztapalapa está dividido en dos partes, pero me decían, para las cosas religiosas, Iztapalapa está dividido en dos partes, Atlalilco y Axomulco. Y a su vez, esas dos partes están divididas en 4 barrios, cada una, que hacen hoy el total de los 8 barrios. Un día, uno de los 8 barrios se enemistó con los de sus otros 4, con los otros 3, y se pasó y rompió el equilibrio de 4 con 4 y quedaron 5 y 3. Ahora, la otra traducción que tiene esto era la complementariedad de las actividades. Voy a llegar aquí a este mapa. Las actividades de una de las partes están sobre el agua salada. Esta laguna era una laguna salada. Es una cuenca. México actualmente, la cuenca de México es una cuenca endorreica. Quiere decir que es como una zona volcánica y en medio se hizo una cubeta. Entonces el depósito de sales es muy fuerte. En cambio, esta parte que viene de estas serranías y de otras que están aquí, fluye con manantiales, como los que veíamos en el códice, y con bajadas de los cerros y de los volcanes. Entonces, el agua de este conjunto, que esta parte de construcción es también artificial, era un solo cuerpo de agua en general, y se dividió en dos, Chalco y Xochimilco. Pero estas dos son de agua dulce y esta de agua salada. ¿A qué importa esto? A que estas dos partes son las partes, la del agua salada, una parte es donde se obtenía la sal, un tipo de sal de los depósitos salados, de las costras de la tierra. Allá en México se le nombra también como una palabra de origen náhuatl, así como ustedes tienen palabras de origen tupí, ¿no? Aquí tenemos palabras de origen náhuatl. La palabra se llama tequesquite. Tequesquite es un polvo y a su vez de ese tequesquite se obtiene una sal que no es la sal del mar, es otra sal. Y de este lado, esta gente también hacía, los que solo se dedicaban a la recolección, la pesca, o sea, cazadores recolectores, cazadores de patos, pescadores o de patos o de muchas variedades de pequeños pájaros que se comían y que se nombraban con nombres en náhuatl, chichicuilote, son unos pajaritos pequeños para comer, y patos que vienen desde Canadá, los patos patos verdes con un cordón café, ¿no?
Entonces, esto, las actividades de recolección, pesca y obtención de sal. En las épocas en que bajaba el lago, un poco sobre la playa se recolectaba la sal. Y los de este lado, y también una parte de este lado, hacían cultivo de horticultura, cultivo de agrícola, de lechugas, tomates, una variedad de flores y frutos, y también muchas flores. De hecho, los vecinos de esta parte, Xochimilco significa el campo de flores. Entonces, los que realizaban cultivo de chinampas, que eso tengo que enseñarles una foto contemporánea para explicar qué es una chinampa. Esto es una chinampa. Se sacaba del fondo del lago el lodo sobre troncos de madera atados y se fijaban árboles. Y sobre esta tierra se realizaba el cultivo y se iba avanzando sobre la laguna. Esto explica que hoy ya no hay agua y solo hay tierra. Pero finalmente el nivel del agua disminuyó, es una historia por sí misma, pero estas chinampas eran el medio de cultivo, pero también fueron el medio de ganar terreno sobre el agua, ¿no? Entonces, los que vivían del lado, también del lado, parte del lago Salado, fueron a través de compartimientos de agua, de aljibes o reservorios de agua, ¿no? Tenían el agua dulce, o sea, de hecho, cuando me platicaron cómo además del agua que las raíces tomaban de abajo, ellos cómo regaban la chinampa, era metiéndose con bateas, pero de la parte de los reservorios de agua dulce, ¿no? Entonces esto es una chinampa, que en realidad la palabra viene de chinamic, que usó Paco hace un momento, que significa cerca de, como esto, cerca de troncos, pero de cañas. Entonces, bueno, por eso tenía que explicar la división de los barrios. Se explica con esta idea de un Altepe dividido en 2 partes y en 4 barrios con actividades complementarias. Esta es la idea, ¿no? Luego, ahora vamos a la cuestión de los caciques. Los caciques de Iztapalapa son parientes muy directos de Moctezuma. Esto. Cuitláhuac era el hermano menor de Moctezuma, que se queda después de la muerte de Moctezuma durante la conquista como señor de todo México Tenochtitlan, de toda la confederación, a su vez de todos los otros reinos de la Triple Alianza, de Texcoco, Tlatelolco, Tenochtitlan y aparte de los Neutecuhtli, ¿no? Tlacopan, ¿no? Y como toda nobleza, se casan entre parientes. Entonces, Cuitláhuac se casa con una señora de Texcoco, alguien de la Triple, otro señorío de la Triple Alianza. Para ver cómo se lee el nombre, es muy grande. Cuitla y Huac. Cuitla y Huac. Y Cuitla no, para ver el sonido, ¿cómo se dice? Coco. No creo que es el de abajo. El de abajo. Xocoyotzin. No, el No, es abajo. Cuautlehuapitzin. Como de Xocoyo. Sí, pues sí, es que el náhuatl es una lengua aglutinante y se forma de todos los Es metáfora. metafóricos.
Entonces, en realidad, un jardín de flores, o en este caso, algo que tiene que ver con el Cuitláhuac, que es Chihuapili, ahí es mujer noble. Notichuelo, no me acuerdo qué es, como Tehuanitzin es muy común. El Zabalcoyotl es un coyote que hace. Y Axayacatl y Becerrente está larguísimo. Y es Itzcatucatzi, pero ese es que se llama Itzcatucatzi. Sí, o sea que en realidad juntan, y por eso, y se dice de maneras muchas veces distintas. Pero bueno, el punto es que el hermano menor de Moctezuma, que era el gran señor conocido de toda la Triple Alianza y señor de casi todo el centro de México, que cae bajo la dominación española, bajo la conquista, su hermano, que era el que estaba en contra de colaborar con los españoles, que estaba por hacerles la guerra y exterminarlos, muere rápidamente de viruela. Y bueno, tiene con esta esposa noble de señorío de Texcoco, tiene a este hijo joven que él sí colabora con los españoles, que es Alonso de Chayaca, ¿no? Y a partir de allí empieza una historia de sumisión, pero también de sometimiento, que también es una historia de aculturación, es decir, una historia de me asimilo con los españoles, voy a usar espada, vestir a la española, usar caballo, hablar castellano, él habla rápidamente castellano, etc. Entonces, pero es un descendiente directamente emparentado con la familia, no es como otros caciques que dicen que son parientes de Moctezuma, estos son realmente descendientes de Moctezuma. Bueno, a su vez, él vuelve a casar de nuevo, o sea, esta relación siempre terriblemente estrecha entre Iztapalapa y Texcoco, siempre. Y casa con ya una señora que ya ellos incluso empiezan a dejar sus nombres indígenas por los nombres españoles, ¿no? Alvarado Pimentel, que es el caso de doña Juana de Alvarado Pimentel, y el señor de Iztapalapa, que es Alonso Axayacatl y Ixhuetl. Entonces, es muy interesante también, porque yo trabajo sobre los apellidos, los nombres, ¿no? Acá se llaman nombres de familia o nombres de familia, los apellidos. Sobrenombre. Sobrenombre, no hay un sistema, en el siglo XVI hasta el XVII no hay un sistema de transmisión de lo que llamamos patronímicos, o sea, nombre del padre o nombre, como vemos aquí, ni siquiera es el primer nombre de la madre, sino es el segundo, que ni siquiera aparece, de la madre, que es Pimentel. Los dos hijos, que son Bárbara, Petronila, Bartola, todos son Pimentel, y solo el hijo es Axayacatl, ¿no? Porque se supone que el hijo desciende sustituirá al padre, pero hereda, pero este no hereda porque muere. Entonces hereda la mayor, la mujer mayor, que a su vez fue viuda del nieto directo de Moctezuma, ellos casándose entre ellos, ¿no? Como toda nobleza. Y entonces ella es la señora de Iztapalapa. Y lo interesante es que esta Petronila y Bartola, ellas quedan como las que van a salvaguardar el patrimonio pictográfico. Se supone que cuando viene la cacería de códices por parte de Zumárraga, ellas esconden los códices, y nosotros suponemos que son los que después
estuvieron en Texcoco y probablemente recibe la familia de Iztlizochitl, pero no es muy seguro. O sea, ellos sabemos que tenían resguardados códices, ellos sí los de Texcoco. Bueno, aquí ya expliqué esta. Bien, voy a la tercera generación ya del siglo XVII, casi y XVIII, en las que todavía los descendientes, esta es una línea, genealógicamente hablando, que está como maldita. Todos los hombres mueren, todos los hombres mueren y siempre son mujeres las que heredan. Y cuando va imponiéndose el sistema onomástico o de transmisión de patronímicos español, ya instalado en el 18, se va perdiendo el apellido Moctezuma y se va ganando terreno por el Alvarado y después por el de los padres, de los hombres con las que estas mujeres se casan. ¿Tá? Bueno, acá todavía en este nivel genealógico ya es cuarta generación, tercera generación después de la conquista o más, pero cuarta generación de herencia del cacicazgo. Todavía el cacicazgo tiene patrimonio y patrimonio, ¿sí se dice igual? Sí. Importante, pero sobre todo en la generación de Xayácat del anterior y todavía un poco en esta, pero en la generación de Xayácat se empieza a vender, se empieza mucho a vender. Y también hay una confusión después de la conquista porque mucho del patrimonio que era un tipo de patrimonio que no era personal de los caciques, sino era para pagar las funciones de gobierno, como decía Paco, para el cacique que tenía una función de gobernador, había un tipo de tierra que era el Tlatocatlali, tierras del señorío, que generalmente se utilizaban para pagar al que hacía función de gobierno. También había tipos de tierra para la iglesia, Teotlali, y también tierras de los antepasados, que eran Huehuetlali, ¿no? Entonces, bueno, como esto se fusiona, muchos de los caciques empiezan a vender tierras a los españoles, y los cacicazgos, a pesar de que algunos están de manera hispana, ¿cómo se dice? Los cacicazgos están vinculados, ¿no? Logran vender partes de lo que no se sabe que está vinculado y sí venden bastante tierra, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta generación es otra vez una hija, Magdalena, y después Rosa, que en la misma generación alternan el cacicazgo. Pero Rosa María se casa con un español, ¿no? Y ya sus hijos, y esto es algo que marca la diferencia entre la generación anterior del siglo XVII y la del XVIII, que es, se mezclan con españoles, sistemáticamente se mezclan con españoles, cada vez más adoptan, ya no viven ni siquiera en Iztapalapa, o sea, se van a vivir a la Ciudad de México, se hispanizan y ya no tienen mayor relación con el pueblo, salvo pelearles que paguen por pescar en su laguna, en fin, problemas de ese tipo. ¿Ah? Entonces, y los hijos a partir de entonces no solo pierden el Moctezuma, sino que ganan y manejan ya patronímicos completamente españoles, pero que además no tienen que ver con los de los antiguos señores ni de Texcoco, que era el Alvarado de Montel, ni Moctezuma o Alvarado, nada, ¿no? Bien, entonces, tan es así que hacia finales del siglo XVIII hay una disputa. Una de estas mujeres, nuevamente una mujer
la que es designada cacica de Iztapalapa, una mujer ya completamente española, ¿no? Que tiene un ¿cómo se dice? Abogado que es su administrador de bienes. Y ella tiene un conflicto con este abogado porque se da cuenta que él está lucrando con su patrimonio y ella quiere quitar las tierras desde Axayácatl. Dan mucha de la tierra a arrendar, se dice arrendamiento, a rentar a españoles. Entonces, esta mujer no quiere más arrendar al español que está rentando una cantera de piedra, que siempre las canteras de piedra es algo muy creativo, y no quiere rentar más a este señor, y el abogado se resiste y le dice, no quiero, ¿no? Entonces el abogado, administrador de bienes, hace pleito a la señora, diciendo, esta mujer no tiene derecho de ser la señora de un pueblo, de tener el cacicazgo de un pueblo indio, porque es española de los 4 costados, o sea, del lado de su padre, de sus antepasados de su padre, y del lado de su madre también es completamente española. Y el cacicazgo es una institución indígena. La Real Audiencia, o sea, el pleito va a la Real Audiencia, al juzgado de indios, y los letrados contestan que el bien vinculado es un bien indígena y ella desciende del linaje de la gente que detentaba el bien vinculado y por lo tanto es la legítima heredera de este bien y que ya su calidad no importa. Lo que importa es la calidad del bien vinculado y no importa más que ella ya no sea india. O sea, quería terminar con esto porque es paradójico que incluso los caciques terminan siendo españoles y ellos ganan estos juicios por esta nueva lógica legal que es la lógica del derecho español, donde lo que importa es de dónde viene tu linaje y no cuál es la calidad, que de esto venimos de discutir mucho en Río, la calidad, el color y estas cosas, ¿no? Entonces lo que importa es el linaje, aunque tú ya no seas de esa calidad ni de este color, del color de la tierra. Entonces, bueno, aquí nada más para mostrar que parte de este pleito es solamente una parte de los bienes de los caciques, es varias partes que están aquí donde dice los Tenorio y en buena parte de estas partes inundadas. Ya algunas partes han sido concedidas a los agustinos o también detentadas por algunos pueblos, ¿no? Pero aquí se muestra solamente la montaña y lo que sería el lago, que aquí le llaman Ciénega, ¿no? Y con nombres locales, ¿no? Pero toda esa parte, que es una parte muy importante, están estas canteras de piedras, ¿no? Y otras partes en la laguna que se utilizan, algunas como chinampas y otras como potreros, ¿no? Bien, bueno, esto era nada más para ilustrar. Hasta aquí la parte de lo que yo anuncié que corresponde al Altepe, el cacicazgo que se hispaniza, los barrios que complementan sus actividades. Y si quieren, pues podemos dar paso a un diálogo sin preguntas y posteriormente, si les interesa, ponemos un video que no va a tener sonido porque no tenemos bocinas. ¿Lo ponemos de una vez? Okay. Pero que ya es el del trabajo de campo contemporáneo, que muestra cómo es que había agua y después dejó de haber agua y aparte la ciudad llegó y absorbió todo, ¿no? Absorbió el pueblo. Bueno. ¿Cómo hago para que sea pantalla completa? Visualizar.
mencionado en Xochimilco, porque ahí todavía hay agua. Bueno, en esto cuento rápidamente que llegué a México en 1976 y salía de la UAM y todavía había canales con agua, pero había también ya comienzo de favelas y uno no podía quedarse sin preguntar qué había pasado ahí, ¿no? Esto sucedió en 1980, cuando las fotos pues son tan malas. Y, bueno, digo que veía había canales, chinampas. Y bueno, la urbanización precaria y explicar que el lago era todo era agua. ¿Qué pasó? La pregunta fue, no se puede más. Sí, bueno, estaba explicando qué pasó. Que bueno, en los años 70 no había interés por los estudios ecológicos, ambientales, ni tampoco de pueblos indios. Importaban estudios cuantitativos, estudios sobre la cuestión urbana fuerte, las estructuras, en fin. Entonces hacer un estudio así sobre por qué se acabó el agua era algo que sonaba verdaderamente así. ¿Qué estás haciendo? Muy raro, ¿no? Entonces empiezo con la animación de que los lagos de la cuenca fueron desecados. Aquí está la península de Iztapalapa, el lago de Texcoco y los lagos de Chalco y Xochimilco. Esta es la compuerta de Mexicalcingo y aquí es las grandes obras para desaguar todas estas lagunas mediante un gran canal que es el Tajo de Machistón. Todavía esto era el lago de Texcoco, pero ya casi en el siglo XIX. La Ciudad de México es la parte más o menos que está arriba, y bajo Porfirio Díaz, que es principios del siglo XX, se hacen grandes obras para desecar estos lagos. Se consideraba en esa época que era antihigiénico, que los miasmas enfermaban, era un olor podrido, había que secar, ¿no? Y estos pueblos que pescaban, no. Entonces, todavía a principios del siglo XX había un poco de estos lagos, pero por medio de estos túneles, grandes obras monumentales, se va sacando el agua. Y después viene otra amenaza, que es esta, que es también conducir el agua de los manantiales hacia la Ciudad de México para alimentar a esta ciudad sedienta de agua, ¿no? Esta es la estación de las bombas que se instala ahí en Iztapalapa para sacar el agua de los manantiales y llevarla a la Ciudad de México por medio de grifos, ¿no? Y la idea es que en las entrevistas me dijeron pocos años después, y bueno, de esto que existía, pero pocos años después de instaladas estas bombas, y que esta gente desde tiempos milenarios navegaban en sus canoas, pescaban, etc. Y en esta zona de Culhuacán y de Mexicalcingo se instala la sede del corregimiento, porque era un lugar importante para todo el sistema de las aguas, ¿no? Norma, a gente conseguiu caixinha de som. Ya pasó, bueno, quizás al final, pero ya. Você quer que a gente... Bueno, Você prefere que a gente... bueno, si quieres. Ahí está. Es que esta parte hay unas que no tienen buen sonido. Entonces aquí lo que están diciendo los informantes es que ellos pescaban, cazaban,
llevaban sus verduras en sus canoas. Cuando el agua empezó a bajar, ellos pudieron empezar a meter caballos, antes no. Y nos daban todavía los chinampas diarias. Así es que casi me pasaba unas 6-7 horas dentro del agua regando, sacando el agua con la batea y regándola hacia los chinampas. Y hacía zanahoria, agua, cilantro, nabo, en fin, todo lo que cultivaban calabazas, nabos, todo lo que es hortalizas. Eran federales. Y que los canales, bueno, federales, quiere decir que cualquier gente podía pasar a pescar, salvo en algunas lagunas, que había comisiones para vigilar quién quería pescar y pedían dinero, ¿no? Luego aquí hubo mucho pato. Las armadas que tiraban, que tiraban con armadas, unos tubos que ponían pólvora y mataban muchos patos. Que venía el agua de Xochimilco, Iztacalco, que aquí estaba un canal en el que llegaban, venía de la Viga, se llama Canal de la Viga, llegaba prácticamente al centro de la Ciudad de México. O sea, todavía, hasta 1940, se llegaba casi hasta el centro de la Ciudad de México en canoas, hasta la Merced, ¿no? Y la gente que estaba en los lagos cazaba a la manera que están los códices todavía, los patos, los chichicuilotes, y el señor que entrevisté tenía 100 años, el sonido era terrible, pero dice, ¿cuándo se acabó el agua? Y él dice, 10 años después de las obras de Gran Desagüe de Porfirio Díaz. Este señor está explicando cómo se hace el cultivo de chinampas actualmente en Xochimilco, cómo se saca el lodo, se hacen cuadritos. Es la última reserva de chinampas, también es patrimonio de la humanidad. Se meten en estos cuadritos que sacan del lodo del lago las semillas de las que crecen muchas buenas semillas. Esto ya es cuando comenzó la crisis del agua y empiezan a secar los canales para hacer avenidas, ¿no? Bueno, aquí lo que utilizamos fue una animación para mostrar cómo se secó el agua y todo se volvió, y aquí como Sao Paulo, pues hay mucha polución, contaminación atmosférica, pues no se ve bien, pero esta zona sobre la que se va a hacer el acercamiento eran las últimas chinampas de Iztapalapa, sobre las que se construyó la gran central de abastos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y después pues era fácil agarrar los pescados. si el que de Tenochtitlan todo se seca, los pueblos empiezan a crecer también y la ciudad a invadirlos. Lo que dice el Señor es que cuando el agua se acabó, de golpe, con un temblor, de repente se fue por una zanja, no supieron qué pasó, y los peces empezaban a retorcerse muriendo, y era fácil a cogerlos, a tomarlos. Y entonces, pues ya, pues que las últimas chinampas fueron expropiadas desde 60, los hicieron muchos pleitos, y hasta 1980 los pudieron sacar. Y oye, esa es la vista, bueno, esa es la vista desde el poniente, pero esta es la vista desde el oriente. Está completamente urbanizada. No hay más agua y poquitos árboles. Ya. Bueno, este es el cárcamo de Chocolate, de Dolores, que es con unas pinturas de Diego Rivera. Que bueno, ya no se utiliza actualmente como cárcamo, que sí, una partecita todavía se ve un poco
Esa parte no, pero hay otra parte afuera que sí, donde se bombea el agua que llega de Cutzamala, porque ahora viene el agua de más lejos, del Estado de México. Es un... sí, Katia no tiene que pasar por el sonido, pero yo creo que sí. Es Juan Coajimalpa con Juan Iztapalapa. Bueno, entonces lo que vimos es que se trata de un señorío indígena de la Confederación, de esta alianza Pulhua-Mexica. Es una confederación de 4 señoríos, la confederación también de otros 4 señoríos de la Chinampaneca, su nombre, los señoríos de las Chinampas, y que están emparentados por ambas líneas, femenina y masculina, entre mexicas, pulhuas y texcocanos, y que se occidentalizan, mantienen su patrimonio hasta prácticamente 1820, en que se obliga a la disolución, a la desvinculación de los cacicazgos, y se mantienen todavía algunos ranchos, pero ya como propiedad privada y no propiedad vinculada por esta familia, los descendientes de los caciques. Y bueno, después todo lo demás es la dramática historia de este campesinado que todavía vive con sus 2 mitades, sus 8 barrios, su antigua división de actividades que mantuvieron hasta que se acabó el agua y que ahora la única, no sé la palabra para ustedes, la nuestra reminiscencia, o sea, lo que queda de este recuerdo de la complementariedad de actividades de la división de los barrios es la religión, las mayordomías y las fiestas de la Semana Santa. Gracias. Obrigado, Norma. Obrigado. Temos um tempinho aí para perguntas, questões, comentários. Yo quería preguntar, dentro de esa división de Altepe y Calponi, ¿dónde entra el Tolan? Si es que entra ahí. ¿El qué, perdón? Tolan. El Tolan. Tolan es una metáfora. Tolan quiere decir un tule. No sé aquí cómo se dice tule, la planta acuática. La que crece en el agua. Un junco que tiene muchas hojas, ¿no? Y es una metáfora visual de una gran ciudad. Tolan es una ciudad, ¿no? Tolan, Tenochtitlan, es la gran ciudad de Tenochtitlan. Tolan, Xicocotitlan, la Tula histórica, ¿no? La Tula de Seaca del Topiltzin, Quetzalcóatl, era una gran ciudad. Tolan, Chololan, es la gran ciudad de Cholula. Entonces eso no es tanto como una referencia jurisdiccional, sino una evocación directa a un conglomerado muy grande de gente. La ciudad de Tenochtitlan tenía la llegada de los españoles, más o menos 120,000 habitantes. Cholula también, nada más que Tenochtitlan creció sobre el lago en base a este sistema hidráulico de ir ganando terreno al lago a través de las chinampas, pero Tolan es eso más. Ciudad, gracias. Eu tenho 2 perguntas, não sei se mais alguém. Eu tenho uma também. Opa, Eu queria saber se além da religião, o que mais se sobrou alguma coisa em função, por exemplo, de algum tipo de artesanato? Ou só religião, só as peças religiosas que foram, como você chamou, a reminiscência de todo esse passado? Ah, sim. Sim, com identidade. Os portais de flores,
sé si se dice, En portales, castellano. los portales de flores Sí. que adornan la iglesia también en la fiesta. Se hacen todavía, pero ahora la flor se compra de fuera. Ese artesanato subsiste. Ellos están muy orgullosos de que ganaron un concurso de portales de flores que hubo en la Basílica de Guadalupe. También, porque o sea, era otra de las actividades que hacían los hortelanos, los portales de flores, en esta división de trabajo, ¿no? Y otra cosa que subsiste, muy, muy importante, es, yo me debato si llamar estructura o organización un poco clánica. O sea, cuando uno hace recorrido de campo en el pueblo, de los 8 barrios antiguos, uno ve una casa que comparte un patio, a veces tiene las puertas ya ahora cerradas por la seguridad, pero son callejones. Son callejones, no sé cómo se dice eso, o sea, está la calle y el callejón es algo al interior. Y hacia el interior están estas casas, que es una casa grande, pero donde hay una casa y todos los parientes viven como casitas, como lo que hoy llamamos un condominio, pero ellos son puros parientes. Ahora, estos parientes en cada barrio, por lo mismo, se llaman igual o son apellidos mezclados. Entonces, y muchos de esos apellidos mezclados son apellidos que a veces son traducciones o cálculos del español. Por ejemplo, Maguey, que es Mete, Mosco, que es Muyot, tradujeron sus nombres, Jardines por Xochimilli, entonces sus apellidos están calcados. Segundo es Ome, entonces sus nombres, Cano, son los que descienden de una rama de los Cano Moctezuma, y lo saben, y dicen, nosotros descendemos de tal, porque Moctezuma o Cuauhtémoc o Cortealega, y al principio yo pensé que era pura fantasía, pero cuando me fui a la parte del colonial me di cuenta que era cierto. Entonces ellos, la estructura barrial mantiene organización por familias. Es raro que casen con foráneos, no casan por foráneos. Si alguien casa por foráneos, se va afuera, ya le dan terreno, pero afuera de la organización de los barrios. Ya muchos ya estudian, ya muchos desde la generación antes de la expropiación de las chinapas, los chinaperos eran solo viejos. Los jóvenes ya habían ido a la universidad o ya trabajaban en la construcción, solo que al que yo entrevisté, uno de los muy, muy ancianos, le pregunté por qué él no se había ido a la Ciudad de México a trabajar y me dijo, no, yo estaba bien en mi campo, yo tengo mi casa, tenía su ojo de agua, tenía mi tierra, tengo mi canoa, o sea, todo lo suficiente para vivir, no tengo que ir ahí, pero la ciudad llegó a mi puerta. Entonces, por ese nombre. Norma, você falou desse processo de secamento da água, né, de desaparição do lago, de grande parte do lago Texcoco, né? No período colonial, no caso da ilha da cidade do México Tenochtitlan, quer dizer, qual é a participação dos espanhóis no começo desse processo? Porque aí também já começa um processo um pouco de eliminar alguns canais, de juntar a margem para circular com cavalo, Sim. Como é que isso, qual é essa dinâmica do século XVI e XVII? Ela abrange muito pouco ainda? Sim. Eu não tenho muita ideia disso. Los españoles tenían un problema con la vida lacustre, un problema grave. Vienen de un lugar seco, son extremeños, un lugar seco. Tienen un problema grave. Entonces, no permiten, como lo dije por allí, un tiempo hacen que los indios mantengan el albarradón, de hecho le llaman el albarradón. Con Luis de Velasco, todavía 1560 hasta 1500, todavía 80, 90,
se mantiene el embarradón en el sentido de que se le da mantenimiento. El embarradón sirve para separar el agua dulce del agua salada. ¿Dónde está? Entonces, acá. Entonces el embarradón se le da algún mantenimiento. Es un sistema de diques y compuertas. Sí, voy a mostrar esto, que es el que explica. De hecho, esta obra, por ejemplo, esto es todavía siglo XIX, y los españoles, los mexicanos, ya entonces eran mexicanos, incluso tienen tours, o sea, visitas. Era como turismo de fin de semana, visitar esta vida de los indios chistosa, ¿cómo se dice? Simpática, folclórica, de su vida en sus chinapas, como hoy muchos mexicanos van a Xochimilco. Entonces ellos tenían incluso barcos de vapor, todavía había con un menú carísimo para tener toda la jornada, comer y si quieren bajar a ver un poco ahí, ¿no? Pero se pierde con los trabajos de desecación. Ahora, acá está. El sistema dique-compuerta, dique. Este es compuerta y al mismo tiempo es dique. Separa esta agua que es dulce de esta agua que es salada. Esta también es el albarradón, no se ve completo, pero es el que llega hasta Tepeyac, hasta Ecatepec. Entonces, Ecatepec divide también, protege a la Ciudad de México de la inundación. Esto siempre fue un conflicto. Los diques y las compuertas servían para que, no importa que se inundaran los pueblos, era mantener seco, sin inundación, a la Ciudad de México. Y cuando les empieza a dar problemas el sistema, desde la época de Benito Juárez, empiezan a haber concursos para ver qué ingeniero ganaba proyectos para desaguar. Todos los proyectos siglo XIX, inicios del siglo XX, es la concepción de que el agua, estas no eran lagunas, eran pantanos, el agua mala, el agua con miasmas, el agua que enferma. Esta idea de, esta no es un agua buena porque no corre, entonces hay que sacarla, hay que secarla. Pero desde el 16, con la obra de Enrico Martínez, 1606 hasta antes de 1620, y que está, este es el plano justamente de Enrico Martínez. No está en el video, el de Enrico Martínez, que es el del Gran Tajo de Nochistongo, pero ese es para desaguar el lago de México. O sea que hay trabajos para desaguar el lago de México, trabajos para desaguar el lago de Texcoco y también para desaguar el lago de Chiapas. Cada cuerpo tuvo un propio trabajo. Una cosa importante de mencionar en esto de la desecación del lago desde el siglo XVI es que las autoridades españolas incluyen el trabajo forzoso de los indígenas, como si fueran las minas, pero para hacer los grandes tajos que por gravedad hacían que el agua del lago se fuera fluyendo hacia ríos que iban a distribuir el agua hasta el mar, ¿no? Y el trabajo de desagüe, la desecación del lago fue obligatorio para muchos indígenas. Cuadrillas completas tenían que ser entregadas por los pueblos indígenas cada cuanto en el año, y la mayoría de esos indígenas no regresaban ya. Entonces, cuando salían las mujeres, la familia se despedía de ellos sabiendo que seguramente iba a morir. Era un trabajo espantosamente agotador. Estar en el agua todo el tiempo. Hacer grandes canales, pero gigantescos, sí, para que un lago completo se fuera. Para secar. Uma outra dúvida, uma outra pergunta, esse processo que você estudou de maneira tão detalhada no caso do Iztapalapa, e de como essa
essa instituição que é o Curaçao indígena se vai pues dissolvendo, né, se vai perdendo até o século XVIII e se torna um sistema de transmissão de bens, de herança. E, bom, já não importa mais se é indígena ou não, e uma linhagem Em que medida você acha que ela vale esse processo para os outros curacascos? É um processo muito comum, que tem esse mesmo ritmo? Ou seja, nós poderíamos falar que todos os curacascos do centro do México, mais ou menos no século XVIII, acontece a mesma coisa? Ou seja, o meu interesse seria como é que a gente poderia ampliar esse seu estudo tão detalhado para uma perspectiva mais geral, ou a gente teria que tomar cuidado? Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Los cacicazgos de la cuenca de México, eso sí, se hispanizan, no se diluyen, porque la institución sigue. Los indios saben que esos son los descendientes del Señor, por derecho señorial, pero ya no tiene identidad el Señor con sus indios. Ese es el cambio. Ahora, ¿qué tanto sucede en otras partes? No sé, en Cholula... Depende de cada señorío, ¿no? Cuando la presencia española es inmediata, la dilución del señorío es muy temprana. En Cholula, por ejemplo, que es la gran capital señorial, cuando suben los españoles al altiplano, después de que pelean con los tlaxcaltecas y llegan a Cholula, hay una matanza terrible, o sea, hay una matanza de 6,000 indígenas en 2 horas, ¿no? Fue una trampa. Armadilha. Uma armadilha em português. Armadilha. Y la nobleza murió en ese momento. Entonces el señorío continuó como institución porque fue reconocida por el rey de España, no solamente la persona del cacique, sino su jurisdicción y sus hombres que trabajaban para él, los rasgueros, ¿no? Y lo que sucede es que en Cholula, por ejemplo, la sustitución de las dinastías prehispánicas por otras ramas secundarias de nobleza fue muy temprana. Y la descomposición del señorío ya al final del 18 ya no había. Pero de alguna manera es una tendencia general en el centro de México. Ahora, en Oaxaca, en Oaxaca sí, y sabemos que en la Mixteca, tampoco en todo Oaxaca, solo la Mixteca, que tiene estado de caciques que están, el señor cacique en el ciudadano cacique en el siglo XIX. O sea, es raro, porque se supone que desde 1820 la ley era para obligarlos a desvincular. Ahora, algo que no se dijo, pero que Paco trabaja mucho, es que el cacique ya no gobierna. Desde 1500, ¿qué es? 40, 30. 40, sí, cuando se impone el modelo municipal de gobierno, el rey muy astutamente, el rey crea el municipio indígena, el cabildo indígena, y los primeros años los caciques originales van a gobernar, pero la gestión dura 3 años, tienen que dejar el gobierno y se vuelven vocales del cabildo, tienen voz y voto, pero ya no gobiernan. Es una manera muy eficaz, institucionalmente hablando, del rey de España de quitarle a los caciques su jurisdicción política sobre la gente. Su territorio lo podían tener, ya no todo el territorio prehispánico, pero una buena parte de tierra de cacicazgo todavía podían conservar. Pero la influencia política sobre el pueblo indígena se pierde a mediados del siglo XVI en general.
Y solo se guarda en algunas partes, pero son las más alejadas, como por esa Mixteca, esos lugares muy, muy alejados, que sí, el cacique sigue siendo indio, siempre un poco más hispanizado, y aparte gobernando, pero eso es raro, o sea, en el centro casi no. Ahora, lo que me preguntaba hace un momento, para otra característica de los sistemas de barrios y los más que el cacicazgo en este caso sería el gobierno indio. Paco Francisco ha encontrado esta rotación en el gobierno que por ejemplo se mantiene para las mayordomías. La rotación para la fiesta es la misma que había en la época colonial para el gobierno. Para evitar poderes permanentes. Linajes nobles. Los puestos de gobernador indígena, alcalde, regidores tenían que turnarse entre los barrios, además, ¿no? Esto es la ley, no existe, o sea, hay una diferencia entre la ley y la realidad, ¿no? Siempre había jurisdicciones hegemónicas que gobernaban o se imponían a los demás señoríos, pero sí, era forzoso tener que, después de 2 años, el cadañerismo, cada 2 años, tener que hacer nuevas elecciones, y a través de estas elecciones es cuando gente que ya no es noble encuentra la manera de infiltrarse al gobierno, ¿no? Entonces, al final del 16 ya no son los caciques los que gobiernan, ni siquiera los nobles secundarios, ya son gente, comerciantes, por ejemplo, prósperos, que tenían el dinero para poder escalar en la escala de oficios, ¿no? Mais alguma questão? Não? Bom, queria então agradecer enormemente a Norma e também ao Francisco. Tivemos, na verdade, uma 2 em 1, né? Não foi uma surpresa para a gente, uma surpresa muito agradável. Espero que seja a primeira vez de algumas outras ocasiões. Tá? Muito obrigado.